Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Bienvenidos un día más a vuestro podcast Vivir en Gracia. Es un programa, como todos sabéis, que yo presento y bueno, pues que tocamos temas muy interesantes. Precisamente son temas que nos sirven para vivir en gracia, precisamente, como dice nuestro programa, ¿no? Y entonces, para ello tenemos con nosotros a nuestro querido Padre José Francisco Hernández Medina, como siempre. Estamos abordando las obras de misericordia y vamos a seguir hablando de las obras de misericordia con nuestro Padre. Bienvenido, Padre. ¿Qué tal estamos hoy? Bien hallados, muchas gracias. Contento de estar de nuevo con vosotros. Nosotros también muy contentos, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar rezando, invocando como siempre al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos inspire a hacer un programa en condiciones para que todo el mundo pues acoja estas palabras suyas y las lleve a su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, pues díganos si quiere hacer una introducción. Entonces, habíamos visto ya las obras corporales, materiales, digamos, ¿sí?, de misericordia, pero quiero hacer un paréntesis o un complemento, mejor expresado, que sirven para las espirituales y para las corporales, que es el estado de espíritu con que yo debo practicar esas obras de misericordia. ¿Con qué espíritu? En primer lugar, tener presente siempre, ¿no? Debemos tener presente en nuestro día a día el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿no?, que es amar a Dios sobre todas las cosas. El amor verdadero, auténtico, se demuestra en las obras. El famoso refrán español, castellano, obras son amores y no buenas razones, es perfectamente teológico. Está ya en la Carta de Santiago, la fe sin obras es fe muerta, que es una de las grandes polémicas con el protestantismo, que ignoran la Carta de Santiago porque justamente da la razón a la visión católica de que sin obras no hay verdadera fe, por lo tanto no hay verdadero amor. Claro. Y San Gregorio, Papa San Gregorio Magno, el que dice esto: el amor hace cosas grandes, cuando existe de verdad. Si no hace nada, es señal de que no existe el amor. Si yo no llevo a la práctica ese amor con obras de misericordia, que son 14, pero que son muchas más en el fondo, es vivir en el día a día amando a Dios sobre todas las cosas, que se traduce en hacer todo bien. No solamente bien, es hacer todo lo mejor posible. Claro. No solamente lo mejor posible, sino ser perfectos, como es mi Padre que está en los cielos, con perfección. San Agustín es quien añade: las pruebas del amor son las obras. Y la misma frase en otra definición. Y el espíritu cristiano, el espíritu católico, por lo tanto, es el verdadero cristiano, es ser otros Cristos. Nosotros, como dice San Pablo, alter Cristos, otros Cristos, en lo que todos debemos ser. Al imitarlo, sobre todo en el amor, imitamos a Jesucristo, nos hacemos cada vez más cristianos en un sentido más profundo y más auténtico de la palabra cristiano. El juicio final, el Señor Jesucristo, al definir, al describir el juicio final, hace una descripción detallada de las obras de misericordia. Estamos analizando, sea corporales y espirituales. Porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber. Y le responderán tanto los salvados, los santos que van al cielo, como los condenados que van al infierno. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hicisteis con mis hermanos. Sus milagros, ¿para qué hacen los milagros? Para que creamos, pero también por esa compasión, esa benignidad, esa benevolencia, de la cual hemos tratado antes, que la misericordia es expresada en obras. Manifiesta su misericordia unas veces en torno a necesidades corporales, la multiplicación del pan y de los peces para dar de comer a la tribu, a los hambrientos. Otras espirituales, consolar
a convertir, la conversión de Zaqueo, de Santa María Magdalena, de San Mateo Apóstol. Ven, sígueme. Una súper, madre mía, eso sí, es una obra de misericordia hecha por el propio Señor. Salía de él una virtud que curaba a todos, curaba a los enfermos, resucitaba muertos, hacía caminar a los paralíticos, luz, daba visión a los ciegos, oído a los sordos, etc. Donde iba, hacía el bien. Ese hacer el bien, que en el caso de él era por milagros, nosotros también tenemos que practicar todo lo que hemos visto antes, de obras corporales, como las que vamos a ver ahora, espirituales, que son las más importantes, por cierto. Tenemos que hacerlo con ese estado de espíritu. Si yo vivo amando, se aplica a mí lo que San Agustín decía, es una frase muy fuerte, pero muy auténtica y muy de él, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Ama Maravilloso. y haz lo que quieras. Maravilloso San Porque Agustín. esa frase se ha, bueno, no se ha malinterpretado, pero que se ha acogido mucha gente a ella como diciendo, yo hago lo que quiera porque amo. Y bueno, es que amando se cumplen los mandamientos y se hace lo que Dios quiere también, ¿verdad? Porque el amor te lleva a eso. Si yo hago lo que quiero, no amo a Dios. Claro. Yo debo hacer lo que Dios quiera. Exactamente. Lo que Dios quiere, perdón. Lo que Dios, eso sí es amar, como quiere San Agustín. Exacto. Ese es el amor. Claro, eso es escaparse de la obligación que sabemos que tenemos si realmente amamos a Dios. Aquí está la clave de todo. ¿Cuál es la medida del amor a Dios? Dice San Francisco de Sales, amarlo sin medida. Esa es la medida. Muy bien. Así pues, hacer esas obras de misericordia se funda en ese amor de Dios y lleva a hacer, pues quien puede, evidentemente funda hospitales, hace asilos, el grande limones, pero también el que da poco, pero da lo que tiene, practica en igual o mayor grado la obra de misericordia, porque recordemos siempre, ¿no?, que el mérito de una acción depende siempre de la intención con que yo hago esa acción. Yo puedo dar limosna para hacer el bien, pero puedo dar una limosna para que me vean como el limosna, después me elogio. Claro. No pero depende de la intención. Siempre, porque yo hago una cosa, dejo de hacerla, me muevo en un movimiento en otro, depende de la intención, y en la intención está el mérito o demérito de una acción. Claro, y la intención solamente la ve Dios. Sí, exactamente, y por eso solo Dios puede juzgar. Claro. En este sentido que él dice, no juzguéis y no seréis juzgados, en el sentido de que no sabemos la intención. Claro. Solo la conocemos. Nosotros podemos juzgar y debemos juzgar en el sentido de analizar como los nos hechos. Enseña el Evangelio. Claro. El mal, discernirlo, tenerlo caracterizado para evitar que me haga daño a mí o a los demás. Pero esa intención, esa sí que solo Dios sabe. Entonces, podemos entrar ya en las obras de misericordia espirituales, ¿verdad? Que son también 7. Sí, son 7. Son más importantes que las corporales. Esto es muy... yo lo considero también así. Yo lo considero también así. No, porque la Iglesia sí. nos lo dice. Claro. Esta Iglesia nos lo dice. O sea, son así, es así. Y aquí está un punto muy importante en el lema del programa Vivir en Gracia. Nosotros, el ambiente de hoy en día, las tendencias, incluso en el apostolado, es fijarnos, sobre todo principalmente y casi exclusivamente, casi exclusivamente en las obras de misericordia corporales. Y es una gran laguna, es un gran error, en el sentido de que tienen su importancia, lo hemos visto, lo dice el Señor en el análisis que hace la descripción, mejor dicho, el juicio final, pero las otras que ellos respecto al alma son más importantes. ¿Por qué? Porque el alma es más importante que el cuerpo. Le dice nuestro Señor, nos dice a todos, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve? Si yo trabajo, vivo, me estudio, me caso, soy soltero, me hago religioso, sacerdote, sin tener en cuenta el alma y la vida eterna, no estoy perdiendo el tiempo.
perdiendo el tiempo sobre la mente. ¿Qué es el mundanismo? El mundanismo que todos debemos combatir para vivir en gracia de Dios es considerar las cosas, valga la expresión popular, de tejas para abajo. Si yo no considero que todo, ahora que estamos haciendo un programa, ¿para qué? Para dar gloria a Dios. Claro. Y para hacer bien a las santas. Con ello santificarme. Sí. Lo tenemos que hacer con amor de Dios. Lo tenemos que hacer considerando que existe el cielo y el infierno. Y que dentro de 100 años todos estaremos en la eternidad. O arriba en el cielo, o en el infierno, o en el purgatorio. Pero que estemos en el cielo, o por lo menos en el purgatorio. Pero si yo vivo de tejas para abajo y solo considerando lo material, no estoy con una fe completa, clara, con el horizonte que debo tener, ¿no? Claro. Es muy importante subrayar eso, porque la tendencia hoy es transformar la actividad de apostolado en una ONG que hace un voluntariado muy generoso, pero dejando al margen toda la temática de vivir en gracia. Y vivir en gracia significa, sobre todo, practicar el primer mandamiento de verdad. Yo debo amar a Dios sobre todas las cosas y por tanto debo, en fin, lo que vamos a ver ahora, aún con más radicalidad, más seriedad, por expresado, que las propias obras corporales. Vamos allá. Pues vamos allá, porque estas son muy importantes. Empezamos por enseñar al que no sabe. Una obra de caridad es enseñar a leer y escribir a los pobres analfabetos relacionados consigo. Por ejemplo, eso ya hoy en día es menos frecuente, pero las personas que están en el servicio de la casa, los empleados, que a veces eran analfabetos, tienen obligación de ayudarles a crecer en la cultura, a crecer en el conocimiento. Pero eso que es bueno, incomparablemente más importante, es enseñar al camino del cielo. Claro. ¿De qué te sirve? ¿Qué es lo que convenció a San Francisco Javier, nuestro gran patrón de las misiones, un hombre que por su sí, por su aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ha salvado millones de almas? ¿De qué es lo que le convenció a él? Javier, le decía un vasco llamado Íñigo de Loyola: Javier, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Entonces yo debo enseñar a quien está a mi lado, todo aquel que yo tengo relación, no puedo tener, enseñarle el camino del cielo. Esa es la principal obra de misericordia, enseñar el camino del cielo. Y por lo tanto, lo veremos más adelante, hay que a veces decir cosas que nos gustan, hay que hacer decir cosas que a veces nos cuesta decirlas, porque hay que enseñar el camino del cielo. Muy bien, pues sí. Actuar como catequista en los catecismos parroquiales, por ejemplo, en la adulta, es una forma de practicar la obra de misericordia, enseñar a que no sabe. Repartir libros, informaciones. Hoy en día sería programas formativos por WhatsApp o por Internet de formación católica, seria, ojo, seria, que no se nos cuelen herejías y venenos que están circulando también muchísimo, ¿no? Sí, hay que tener cuidado con las redes sociales porque todos sabemos que hay de todo y hay que saber discernir y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que es verdad, lo que no es verdad y muchas veces pues podemos caer en la trampa de que nos engañen, desacreditarnos nosotros mismos, en fin, luego divulgar eso que no es verdad y muchas cosas, ¿verdad? Claro, enseñar dónde está el bien, dónde está la luz. Claro. Vosotros que tenéis la luz, nos dice esa frase que nos interpela a todos. ¿Qué uso hacéis de ella? Vosotros que tenéis la luz, ¿qué uso hacéis de ella? Porque el día del juicio nos vamos a ser juzgados por los talentos que Dios nos ha dado. Claro. Nos ha dado uno, tenemos que dar 2, si nos ha dado 2, tenemos que dar 4, si nos ha dado 5, tenemos que dar 10. Y no podemos dar 7. Claro. Ni puedo dar 2, 3, y me ha dado 2. Y así nada. Entonces yo tengo, ya que recibo la gracia, he tenido la gracia, sin mérito ninguno, ¿verdad? Claro. De poder conocer la doctrina católica más claramente, de haber podido profundizar. Yo tengo un compañero de colegio, un compañero de universidad, un compañero de trabajo que no sabe, yo lo sé, pero hay que encontrar la manera de enseñar al que no sabe, que es la principal ignorancia que existe. Seguimos.
Vamos a siguiente seguir. obra de misericordia. Dar buen consejo Da al que lo necesita. a quien lo necesita. Son legiones las almas que deben la orientación definitiva de su vida por los caminos del bien a un buen consejo dado oportunamente por un amigo o persona de bien. ¿Cuántas veces aquel consejo de un abuelo, de una abuela, que me dijo de niño tal cosa o tal otra, ha marcado mi vida? Y si ese abuelo o esa abuela, en lugar de estar atento a lo que los nietos hacen o dejan de hacer, o sus necesidades espirituales, estuviese perdiendo el tiempo, en la mejor de las hipótesis, viendo la televisión inútilmente, ¿qué uso ha hecho del bien que Dios le había dado y de la oportunidad de dar un consejo a un nieto que puede marcar su vida para toda la eternidad? El don de consejo, el don del Espíritu Santo que todos tenemos. Todos tenemos los 7 dones del Espíritu Santo. Eso le iba a decir, padre, le iba a decir eso, que es un don del Espíritu Santo. Yo le iba a comentar una cosa. Yo siempre, verá, que soy un poco reticente a dar consejos a no ser que me los pidan. No por respetos humanos, sino porque siempre he pensado que, bueno, que no soy nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer, de qué decir. Pero que yo últimamente, unos años acá, creo que hay mucha confusión y que a una persona que quiero, que veo que va por mal camino, yo creo que el Señor me pide, ¿verdad?, darle un consejo que luego lo puede aceptar o no lo puede aceptar, pero que es bueno dar un consejo a esa persona por su bien, ¿verdad?, y decirle, pues mira, yo pienso, te digo también por experiencia, que me ha pasado esto si vas por aquí, yo pienso que eso es bueno, ¿verdad?, porque luego da mucho fruto en la persona, incluso en un principio se puede molestar, pero luego te lo puede agradecer, ¿no? ¿Usted qué piensa? Claro. Y después hay que dar consejos, evidentemente, con la virtud de la prudencia, que nos enseña a decirlo en el momento oportuno, ¿no? ¿Qué es la prudencia? Es la virtud que nos hace escoger los medios adecuados para alcanzar el fin. El fin es hacerle bien a una persona. Y yo debo, en el momento que veo que puedo dar un consejo, si me ocurre un consejo para darle, rezar al ángel de la guarda de la persona con la cual estoy hablando, rezar al ángel de la guarda, para que me haga dar el consejo adecuado en el momento adecuado. No Sí. soltar las cosas sin más, lógicamente. No yo eso lo hago cuando veo que es difícil algo que le voy a pedir a una persona o a una persona que no es que me lleve mal con ella, sino que es difícil a lo mejor que entienda lo que le voy a pedir o que lo acepte o que, no sé, sí. ¿No? Un jefe que tú le pides que te suba el sueldo, por ejemplo, un ejemplo que pongo. Yo siempre le he pedido al espíritu, o sea, a mi ángel de la guarda, que hable con el ángel de la guarda de esa persona. Eso lo he hecho yo siempre. Y en este caso también, claro, a la que lo hice, claro. Es importantísimo tener eso muy presente a la hora de dar un consejo, pero no dejar de darlo. Si yo no se lo puedo dar, yo debo rezar para que la gracia se lo dé. Y esa oración tiene una eficacia objetiva. Y en el momento oportuno, el ángel de la guarda de él, por esa oración que yo he hecho, porque Dios nos ha hecho intercesores ante él para las otras almas. Y si yo veo que debo dar un consejo, no se lo puedo dar en el momento que rezo, para que haya una ocasión que alguien, aunque yo no me entere, pero alguien llegue un momento que le diga lo que le tiene que decir, o su ángel de la guarda, ¿verdad? Entonces, el consejo, existe una imagen muy bonita de la Virgen, que la Virgen dio un consejo, por cierto, el Papa León XIV acaba de visitar el día siguiente a su inicio pontificado, visita una imagen que nosotros los heraldos de la Evangelio tenemos muchísima devoción, pero muchísima. La devoción interna nuestra que nos era del buen consejo de Ginasán, es una ciudad cercana a Roma, cerca de Castel Gandolfo, donde hubo una aparición de la Virgen del Buen Consejo. Es una imagen que da muy buenos consejos, porque ella era, por designio divino, ¿no?, la medianera de todas las gracias, por tanto la medianera de los buenos consejos. Las gracias que recibimos, incluidos los buenos consejos, pasan siempre a través de ella, de la Virgen del Buen Consejo. Y todos necesitamos buenos consejos, todos, porque no sabemos todo. Sí, sí. Lo mismo necesitamos recibirlo que darlo, es verdad. Todo el mundo. Y debemos ser agradecidos. Sí, sí.
Así nos da buenos consejos. Y ser humildes también. Ser humildes. Muy bien. Pero humildes y pedir consejos. ¿Qué te parece? Estoy pensando hacer tal cosa. Estoy pensando decir tal cosa a fulano y tal. ¿Qué te parece? Ese acto de humildad, de someterme a la opinión del otro, que sé que vale más que la mía, o que puede ser ocasión de la gracia de Dios para yo entender algo, debo practicar ese acto de humildad. Y ese acto de humildad Dios nos bendice. De repente viene el consejo de oro que estaba necesitando para esa circunstancia, porque he hecho un acto de humildad que repetimos una vez más, es la virtud que más ama a Dios, la humildad. Pues sí, es algo, decirle a una persona, ¿te parece que esto me puede dar un consejo? Hay veces que tenemos en la vida encrucijadas que a nuestros seres queridos pues le pedimos consejos y eso está muy bien, es muy bonito. Claro que sí. Claro que sí. Siempre con humildad, no humillando a nadie, evidentemente. Claro. El consejo es con caridad. Con caridad siempre, claro que sí. Con paciencia, porque si yo doy un consejo impaciente, ya no tiene eficacia. Claro. No puedo dejar tomar por la impaciencia para hacer algo bueno. Ahí no lo estoy haciendo bien. En esta hora sí. Como todas las virtudes, la paciencia debe practicarla siempre. La paciencia y la humildad. Es que en esta hora de misericordia hay que tener humildad y paciencia para las dos cosas, para darle y para recibirla, sobre todo humildad para darla y para recibirla. Es verdad. Exactamente. Saber esperar el momento oportuno, saber comprender las circunstancias, meterme en la cabeza del otro, que son las condiciones para una buena relación. Y hay que también tener psicología, conociendo a la persona, ¿verdad? Porque no todo el mundo, sabemos que todo el mundo no es igual, hay gente que hay que ganarse, hay que ser astutos y decir, bueno, pues esta persona, yo pienso que no le puedo decir esto así, se lo tengo que decir de otra manera y eso también es muy importante. Debo ejercitarme en una aplicación psicológica. O sea, yo debo analizar a la persona. ¿Le digo o no se lo digo? No, pero él es así. Si yo le digo tal cosa, me lo va a tomar. Pero si se lo digo así, es un ejercicio. Claro que bonito, sí. Es un ejercicio de aplicación, de esfuerzo, de combate a la pereza, que me hace que el consejo sea lógicamente más eficaz, porque Dios nos salta por encima de la naturaleza. Dios secunda la naturaleza. Yo cuando hablo, cuando me explico, cuando vivo con alguien, tengo que actuar en función de la psicología del alma, como la persona, cuántas palabras puedo oír por segundo, o por minuto, ¿verdad? Hay unas reglas, y esas reglas se basan en el sentido común. Sentido común. Ahora, pues mire, padre, vamos a dejarlo aquí, si le parece, porque nos quedan muy pocos minutos, ¿vale? Y ya en el próximo programa, si le parece, vamos a seguir abordando las obras de misericordia espirituales, que para mí, como hemos dicho, son las más importantes. Y bueno, darle las gracias de nuevo por estar con nosotros. Le emplazo a un próximo programa, como le he dicho, para seguir hablando de esto que nos acate, bueno, que nos importa a todos. Y a vosotros deciros que muchas gracias de nuevo por estar ahí, que os espero en el próximo programa, que seguiremos hablando de las obras de misericordia, en la que seguro que os va a entusiasmar también mucho. Hasta pronto y que seáis felices, como siempre os digo.